No sé si te has preguntado alguna vez por qué el podcast de Jordi Wild ha triunfado tanto. Y bueno, si no es tu caso, da igual, vamos a analizarlo igualmente. Ahora mismo Jordi Wild tiene el podcast con más escuchas prácticamente en todo el mundo, debido a que al hacerlo en español y ser uno de los idiomas más hablados, pues facilita mucho toda esta fama. Pero además de esto, hay muchos elementos los cuales vamos a hablar en el vídeo de hoy para determinar acerca de su fama. Así que vamos a ir punto por punto descubriéndolo para conocerlo. Para mí, y un punto fundamental, es acerca de la personalidad de Jordi Wild, y es que es una persona muy culta. Se nota en cuanto ve algunos de sus programas que entiende de muchos temas en bastante profundidad y sin entrar en muchos cuñadismos, cosa que no es muy sencilla de encontrar en el siglo XXI, porque con tanto internet mucha gente piensa que sabe de todo, pero no. Y él se nota que entiende de música, entiende de deportes, entiende de moda, de los eventos actuales, se nota que entiende bastante en general. Por lo tanto, a la hora de tener su invitado en su canal, le permite tener una gran cantidad de conversaciones bastante interesantes. Aunque también hay otra opción, y es que se prepare la entrevista muy a fondo antes de cada programa. Y luego también, además de esta influencia por su personalidad, también tenéis que tener en cuenta que es psicólogo. Por lo tanto, le permite saber expresar mejor y ponerse en la situación de la otra persona para que de esta forma sea un programa más entretenido. O al menos se supone que un buen psicólogo sería capaz de hacer todo esto. Pero además hay otra cosa muy importante, evidentemente, y se trata de que él era muy famoso antes de empezar el podcast. Por lo tanto, es cierto que desde un principio tenía bastante proyección, porque ya tenía una base de fans que estaba muy dispuesta a visitar este contenido. Por lo tanto, empezó con buen pie. Además de todo lo que acabo de decir de la persona de Jordi Wild, hay algo muy importante que está utilizando, y es los vídeos. Él usa 3 formatos de vídeo. Para empezar, el vídeo largo, el cual es el podcast en sí, dura entre 2 y 5 horas, lo cual es muchísimo contenido, pero además también crea distintos formatos para facilitar su consumo, por así decirlo. Tenemos por una parte el contenido de 2, 3, hasta 10 minutos, en los cuales habla de un tema más concreto, y luego por último utiliza los shorts, lo cual le permite seguir a un público mucho más amplio, el cual no conocía de la existencia de este podcast. Por lo tanto, al resubir tanto su contenido, fomenta varias cosas. La primera, la virabilidad de un contenido, ya que al ser shorts normalmente es mucho más fácil que se vuelva viral. Y luego también hay otra cosa muy importante, y es los vídeos que son entre 10 minutos, porque hay muchísimas personas que no conocen, que quieren ver ese podcast, pero gracias a ese vídeo en concreto pueden entender ese tema que se habla en concreto, y si le apetece pueden ver el largo. Por lo tanto, es un win to win, porque no solo reciclas contenido, sino que además lo rediriges al largo. Además, el largo le da muchísimo más dinero que el corto. Y no sé si os ha pasado a vosotros, pero a mí es cierto que me aparece bastante contenido suyo en TikTok que no hace él, hace otra gente, pero lo edita con el típico gameplay de GTA de fondo, y la verdad que es un poco increíble que haya gente dispuesta a hacer esto, pero el contenido vende y se nota que la gente quiere verlo. Entonces, por ahora tenemos el propio carisma de Jordi Wild y también la forma en la que comparte el contenido. El siguiente punto que considero muy importante por el que Jordi Wild está donde está con el podcast, se trata del timing y los invitados que trae, porque no solo son personas interesantes, sino que además son personas que llegan en un momento adecuado. Por ejemplo, si empieza alguna guerra, pues lleva gente dedicada a la geopolítica. Por lo tanto, usan el real-time marketing para que de esta forma haya gente siempre dispuesta a ver el contenido simplemente por el contexto del tiempo, del momento en el que se está subiendo. Es una estrategia bastante inteligente y que puede servir para muchas personas, porque siempre hay noticias, siempre hay novedades, y eso hará que tengamos público que quiera entender esas novedades. Y luego también es muy importante que las personas que vayan no solo sean expertas en su campo, o no tiene por qué, pero personas interesantes, sino que además son muy buenas comunicadoras. Y esto para mí es otra parte esencial, porque si una persona no es interesante a la hora de comunicar las cosas, cuando la gente quiera ver el podcast se va a aburrir, y más la gente que solamente lo escucha y no lo ve y lo escucha, como es en YouTube.
Por lo tanto, creo que tiene que hacer una criba bastante grande a la hora de hacer este tipo de entrevistas. Por ejemplo, los 2 capítulos que tiene con Arturo Pérez Reverte, se ve perfectamente cómo consigue esto. Son 2 podcasts de 5 horas cada uno, los cuales me lo he visto prácticamente completos, porque son temas tan diversos, tan entretenidos y con tanta profundidad que simplemente te apetece escucharlo infinitamente. Y eso es algo que no todos los podcasts consiguen. Por lo tanto, creo que tanto el propio entrevistador como el entrevistado consiguen muy bien. También hay un elemento muy importante y se trata del viral marketing. Y es un elemento muy interesante para conseguir visitas. Os explico en qué consiste. No sé si os habréis dado cuenta, pero Jordi Wild tiene 2 tipos de capítulos en el podcast. El primero en el que va un experto y el segundo en el que hay una tertulia con gente suya de confianza en la que hablan de temas de actualidad. Pues es en esta segunda parte en la que hablan de temas de actualidad, en la que tratan temas bastante polémicos que pueden generar unas visitillas bastante sencillas y de esta forma crean no solo retención de audiencia, que siempre viene bien, sino también futuros consumidores del podcast porque saben que ahí van a encontrar ese tipo de noticias. Por lo tanto, te puedes quitar la presión de tener siempre a alguien como invitado para el podcast, ya que puedes centrarte en la actualidad, que como os he dicho antes, siempre hay noticias. Por lo tanto, hay podcast infinitos, por así decirlo. Sin embargo, si una persona quiere hablar de un tema actual o porque va a sacar un libro, no siempre se puede cuadrar bien. Y el último motivo por el que considero que el podcast está triunfando es que siempre está mejorando. Y eso es así. Si veis los primeros podcasts, colaboradores habituales, pero también va a tener invitados especiales con el que voy a hacer, digamos, ya un apartado. O sea, que digamos que tú en tu infancia o en tu adolescencia no tuviste por eso una familia muy política. No solo la iluminación es peor, sino que las cámaras también. Y también algo muy importante, se nota como Jordi Wild interrumpe muchísimo más al entrevistado, haciendo así que sea menos natural y tome demasiado protagonista el entrevistador, cosa que no debería de ser así. Por lo que sí, yo creo que tiene motivos más que justificados por los que este podcast está triunfando de tal forma y durante tantos años, porque si no me equivoco lleva ya 3 años seguido haciéndolo. Así que bueno, esto ha sido todo por el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y no olvidéis dejar por aquí abajo por qué creéis que está triunfando. Por cierto, estoy creando una serie, no sé qué os parecerá si lo hago acerca de por qué determinado influencer está triunfando, así que dejádmelo también saber en los comentarios a ver qué opináis. Esto ha sido todo por el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo.